El Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 2. Jesús sana al hombre paralítico. Y entró otra vez en Capernaum después de algunos días. Quizás varias semanas. Se oyó que estaba en casa. La casa de Pedro. Y luego Inmediatamente. se juntaron a él muchos, que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. La predicación y la enseñanza siempre venían primero. Entonces vinieron a él, unos trayendo un paralítico, Parálisis. que era traído Llevado. por 4. Y como no podían llegar a él a causa del gentío, La gran muchedumbre. descubrieron el techo de donde estaba. Las casas tienen azoteas planas en aquella parte del mundo. Por lo general, con escalones en el exterior que conducían hacia arriba a la cumbre del techo. Y haciendo abertura, Había por lo general una o varias trampillas en la azotea, y era una de estas la que probablemente ampliaron. bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y viendo Jesús la fe La fe sin obras está muerta. de ellos, dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. La terrible condición física del hombre enfermo fue debido a su vida pecaminosa. Por lo tanto, Jesús primero se refirió a la verdadera causa. Ninguna condena, solo perdón y sanidad. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensando en sus corazones, Representa un espíritu hostil de su parte, que podía ser sentido por Cristo. decían: ¿Por qué habla este blasfemias? Habría estado en lo correcto si Cristo hubiera sido solo un hombre. En vista de que Él era Dios manifestado en la carne, ellos estaban totalmente en lo incorrecto. Vendrán ahora cara a cara con la deidad de Cristo. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Proclama una verdad. Sin embargo, Jesús era Dios. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban así dentro de sí mismos, El Espíritu Santo le reveló los pensamientos suyos. les dijo: ¿Por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Esto debe haber sido alarmante para ellos. No habían dicho estas cosas en voz alta, solo las habían pensado en sus corazones. ¿Qué es más fácil decir al paralítico: ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate y toma tu lecho y anda? Dios solo puede perdonar los pecados, y Dios solo puede sanar. Por lo tanto, la sanidad auténtica comprueba el poder de perdonar pecados. Como había sido dicho, ellos venían ahora cara a cara con su deidad. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, él dice al paralítico: Él hizo todo esto a plena vista de todos, aún de los escépticos, y especialmente de los escépticos. a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Todos allí sabían, incluso los escépticos, que este hombre no podía tomar su cama y llevarla, a menos que él fuera realmente sanado. Lo admitieron o no, también sabían que solo el poder de Dios podía lograr esto. Entonces él se levantó inmediatamente La palabra de Cristo lo sanó. y tomando su lecho, se salió delante de todos, Incluso los escépticos. de manera que todos se asombraron No había ninguna duda acerca de su sanidad. y glorificaron a Dios, diciendo: Nunca tal hemos visto. Ya sea que incluía a los escépticos o no, no nos dice. Jesús llama a Mateo, y él volvió a salir al mar, El mar de Galilea. y toda la gente venía a él, y los enseñaba. Y pasando, vio a Leví, Mateo hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, fue un recaudador de impuestos, una abominación en los ojos de Israel. y le dice: Sígueme. No era una petición, sino un mandato. Y levantándose le siguió. Él lo hizo al instante, cuando respondía al mandato del maestro. Jesús come con los pescadores. Y aconteció que, estando Jesús a la mesa en la casa de él, La casa de Mateo muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y con sus discípulos. expresa una reunión convidada por Mateo, claramente para celebrar el llamado de Cristo.
Él dejaba el negocio de recaudar los impuestos. porque había muchos, y la habían seguido. La indicación es, lo aceptaron como Señor y Maestro de sus vidas. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos: Parece que muchos de los escribas y fariseos habían oído del llamado de Mateo, y esto dio lugar a la reunión, y habían venido, aunque no invitados, a ver lo que ocurría. ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y con los pecadores? Proporciona la idea que pensaron que él cometía un gran pecado por haberse asociado con esta gente. Era su autojusticia en acción. Y oyéndolo Jesús les dice: los sanos no tienen necesidad de médico, mas los que están enfermos. Explica completamente en cuanto al porqué de su presencia. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Cristo era y es el médico de pecadores, no es su acompañante. El ayuno. Y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban, y vienen, y le dicen: A Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan Juan el Bautista, quien estaba ahora en prisión, y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? cualquier ordenanza o ritual dado en la Biblia, como el ayuno, nunca puede ser visto como santo en sí, sino más bien en cuanto a lo que esto representa. Y Jesús les dice: ¿pueden ayunar los que están de bodas cuando el esposo está con ellos? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Jesús es el novio. Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, ¿Qué ocurrió en la ascensión? y entonces en aquellos días ayunarán. Mientras el ayuno ayuda al creyente desde muchos puntos de vista, el mayor camino de todos consiste en lo que esto simboliza. En esencia, el ayuno declara que las cosas no son correctas y no serán correctas hasta que Jesús vuelva otra vez. Por lo tanto, el ayuno, al menos en parte, es una súplica para que Él venga pronto. Nadie pone un remiendo de tela nueva en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira del viejo, y la rotura se hace peor. La nueva tela simboliza el nuevo pacto que Cristo introduciría. No sería parte del antiguo pacto que fue abolido, sino sería completamente nuevo. Tratar de mezclar los dos, como él declara, no funcionaría. Lamentablemente, la mayoría de los cristianos modernos, ya sea si se dan cuenta o no, está de hecho intentando mezclar los dos. Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y se derrama el vino, y los odres se pierden, sino el vino nuevo se echa en odres nuevos. El mismo principio de la nueva tela, dado de un modo diferente para enfatizar esta verdad. El sábado. Y aconteció que pasando él por los sembrados, Debiera traducirse campos de cebada o trigo, porque no había maíz alguno en el Medio Oriente o Europa, como pensamos de tal en la actualidad, de aquel entonces. en el día sábado, sus discípulos caminando comenzaron a arrancar espigas. Tallos de cebada o trigo. Entonces los fariseos le dijeron: Significa en el griego que siguieron provocándolo acerca del asunto. he aquí, ¿por qué hacen Los discípulos en sábado lo que no es lícito? afirmaron que los discípulos violaban la ley de Moisés, arrancando y comiendo el grano en el sábado. Deuteronomio capítulo 23, verso 24 al 25, dijo lo contrario. Y él les dijo: Él pudiera haberlos referido a Deuteronomio, sino que los refirió a 1 de Samuel capítulo 21, versículos 1 al 15. Él los atraparía en su propio juego. ¿nunca leísteis qué hizo David cuando tuvo necesidad y tuvo hambre, él y los que con él estaban? Él les mostraba la inutilidad de la religión y la ceremonia, cuando no había ningún cambio del corazón. Cómo él entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que estaban con él. David no era un sacerdote, por lo tanto, según la ley, no podía comer ninguno de estos panes especiales en el templo. Sin embargo,
Él sabiamente juzgó que una ley positiva prohibiendo a los laicos comer de este pan, lo cual fue así, debiera ceder a una ley de necesidad y de la naturaleza, lo que fue así. También les dijo: Su construcción original contiene la idea de que él dijo estas cosas repetidas veces. Esto requirió un poco de conversación para que la idea penetrara en sus mentes, que estaban torcidas con una teología tergiversada. el sábado se hizo por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. La fuerza del argumento es esta. El sábado fue hecho debido al hombre, no el hombre debido al sábado. El sábado era un día de reposo, precisamente para señalar el reposo espiritual que vendría en Cristo. Así que el Hijo del Hombre es Señor, aún del sábado. En esta declaración, Cristo decía, soy el Mesías, y estos líderes religiosos sabían lo que él decía.